Muy buenas tardes. Damos comienzo al quinto y último panel del Foro Chile hacia una nueva Constitución, el que tratará sobre inclusión. Nos acompaña en este panel la señora Patricia Muñoz García, primera defensora de la niñez, exdirectora nacional especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar del Ministerio Público. Además nos acompaña el doctor Salvador Millaleo Hernández, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. ¿Defensora? Tiene 20 minutos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Primero, agradecer nuevamente la invitación que me formulara Alejandro, que está por ahí. Ya estoy como acostumbrándome a venir a la Universidad Austral, así que siempre es grato porque además nos regalonean mucho. Muchísimas gracias al director también que está acá presente, aunque dijo que él no había puesto la plata, pero le vamos a agradecer igual. La verdad es que estoy muy agradecida de esta instancia, particularmente porque sé que se hicieron algunos ajustes. En rigor, yo iba a estar participando en el panel del doctor Marshall, que expuso en la mañana, pero por motivos de estar en Arica no pude estar en ese panel. Así que, si bien la idea es poder hablar con ustedes algo que se relaciona con los temas de participación, que es una necesidad y un esfuerzo que estamos desplegando como institución en términos de la inclusión de niños, niñas y adolescentes, comprenderán ustedes que no puedo no partir con estas cifras, que son el reflejo de lo que como Defensoría de la Niñez hemos conocido en términos de las violaciones graves cometidas por actos generalizados y sistemáticos de agentes del Estado en contra de niños, niñas y adolescentes en sus derechos humanos. Situación que reviste la mayor gravedad en un Estado democrático de derecho y que es intolerable e inaceptable y que esperamos, al menos en toda la Defensoría de la Niñez, y sé que en los que están sentados acá, que no sea sinónimo de impunidad. Estas cifras, que corresponden a la actualización hasta las 12 horas del día de hoy, 13 de diciembre del año 2019, corresponde a 491 niños, niñas y adolescentes, respecto de los cuales nosotros, como Defensoría de la Niñez, hemos recibido información y denuncias relacionadas con violaciones a sus derechos. Ustedes pueden ver ahí quiénes son los denunciados, y ustedes, de los 491 casos, 420 corresponden a denuncias contra Carabineros de Chile. Y esto tiene que ver con una situación que es coherente con lo que se viene diciendo por la Defensoría de la Niñez desde que ha surgido a la vida el año 2018, en términos de que la violencia policial y la represión policial no es algo que se haya iniciado contra niños, niñas y adolescentes el 18 de octubre del 2018. Hay grupos particularmente más vulnerables de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas hace mucho tiempo de estas violaciones. Niños, niñas y adolescentes mapuches, niños, niñas y adolescentes en situación de calle, los estudiantes secundarios y comprenderán ustedes que por antonomasia o por excelencia, los niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado, que no olvidemos corresponden a quienes el informe de junio del 2018 del Comité de los Derechos del Niño sostuvo que en Chile se habían violado grave y sistemáticamente sus derechos humanos por más de 40 años. Entonces, la pregunta que corresponde hacer es: hay un letrero en la Plaza Actual de la Dignidad, ex Plaza Italia, que dice: Sename colapsó mucho antes que el metro. Y solo les quiero dejar como reflexión ¿cómo reaccionamos nosotros como sociedad al colapso de Sename? ¿Nos movilizó tanto como nos ha movilizado esto del metro? ¿Qué nos pasa que no nos movilizan tanto las vivencias deshumanizantes y brutalmente violentas en contra de esos niños? Hoy día no hay espacio para analizarlo, pero creo que es un tema que no podemos perder de vista y que tenemos que tener siempre en nuestra conciencia y claridad. Cuando hablamos de violaciones de los derechos humanos, no hablamos solo de situaciones superfluas y posibles de minimizar, como ha sido un intento persistente por quienes, en definitiva, procuran generar contextos, relativizaciones o justificaciones de ello, que son, desde mi perspectiva, absolutamente inaceptables, porque los derechos humanos no ameritan relativización alguna, menos su defensa. Y en ese sentido, ustedes pueden ver ahí cómo, por ejemplo, de esos 491 casos, 217 niños, niñas y adolescentes tenían lesiones físicas en su cuerpo. Como 11 de ellos recibieron heridas a bala, no por perdigones, a bala.
76 niños heridos por perdigones, 6 con trauma ocular, y esa es una manifestación de la máxima brutalidad, pero también lo es aquello que como sociedad también hemos normalizado, y eso es muy grave porque no solo la normalización está en la institución uniformada, sino que también en la sociedad. Yo hablé con un chico de 17 años en un calabozo y ese chico me dice, bueno, que lo habían detenido, y yo le pregunto, ¿pasó algo en tu detención? En el sentido de si lo habían vulnerado de alguna manera, y me dice, no. Como yo no me quería quedar tranquila, le pedí que me describiera la detención. Y él me dice, bueno, yo estaba en una manifestación, empezaron todos a correr porque empezaron a lanzar el lacrimógeno, yo corrí y me detuvieron. Ok, ¿y cuando te detuvieron qué pasó? Me subieron con una patada en el traste, una cachetada en la cara y un cachamal, como definió él, y me hizo el gesto, y a garabato al carro. Y yo le pregunto, ¿y por qué tú me dices que no te pasó nada? Y la respuesta de él fue, porque siempre que a uno lo detienen pasa eso. Y eso no puede pasar. Entonces, ahí hay un tema y asocio a la pregunta que hacía Jaime en relación de qué pasa, cómo hacemos que esto cambie, ¿no es cierto? Y yo lo que creo profundamente es que cuando hablamos de una reestructura de la institución policial uniformada, hablamos de una reestructura que tiene que ser en serio, que erradique una lógica y una cultura donde la normalización de las vulneraciones de los derechos humanos es algo persistente en el tiempo, que no ha podido ser erradicado ni por los instructores en derechos humanos, ni por la presunta convicción que pueda tener el alto mando de que los derechos humanos son necesarios de respetar. Y ahí hay que hacer una presión lo suficientemente potente desde la sociedad, por cierto, pero también desde las instituciones autónomas en ese sentido. Ahí está la distribución, solo puse estas cifras porque me parece que es importante y si la presentación se difunde que las tengan a la vista, pero ahora me interesa entrar en lo que tiene que ver con lo propiamente tal de la invitación que se me formula. Pero sí termino con este énfasis. Mucho se habla, y cuando se trata de relativizar las violaciones a los derechos humanos en razón de tratar de justificar el accionar policial, se habla como que la gente está haciendo destrozos o está en manifestaciones. Y ustedes pueden ver que de los 491 casos, solo 224 corresponden a niños, niñas y adolescentes que hayan estado en manifestaciones. Hay un grupo muy importante de 165 niños que estaban en situaciones cotidianas como volver a su casa de comprar pan, como ir a jugar play con el amigo, como estar echando benzina en un auto con su familia. O sea, lo que quiero decir es que tampoco es que esto solo haya pasado en un contexto de represión policial supuestamente justificada, que a la luz de lo que hemos conocido en los informes de los organismos internacionales tampoco es tal, ¿no? Porque eso lo que ha venido a hacer hoy día en el cierre del informe del Alto Comisionado es que queda claro que lo que nosotros como Defensoría de la Niñez y también en INDH ha sostenido es que acá la fuerza se ha usado ilegalmente, innecesariamente, desproporcionadamente, sin respeto al principio de precaución y sin respeto al principio de responsabilidad. De manera indiscriminada en manifestaciones pacíficas que no justifican el actuar policial. Por lo tanto, hay un desafío que es ineludible en esta materia. Solo para dar un contexto para las personas que no nos conozcan, nosotros como institución partimos recién el 29 de junio del 2018 y hoy día estamos presentes en 3 regiones del país, Arica y Parinacota, la Araucanía y la región de Aysén, y esperamos a fin de año estar instalados en la región de O'Higgins y en la región de Coquimbo. Habíamos pedido 4 regiones más, pero me dijeron que no sé por qué no me quieren dar más plata, si soy tan simpática. Bueno. Objetivos de la Defensoría de la Niñez: difusión, promoción y protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y les puse esto con un objetivo central. La prevención no está acá. ¿Saben por qué? Porque la prevención está atribuida obligatoriamente a la Subsecretaría de la Niñez, que tiene la obligación jurídica de prevenir vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, articulando el intersector para que eso se produzca. Entonces, si la Subsecretaría de la Niñez hace bien su trabajo y logra potenciar la prevención, obviamente la Defensoría va a tener mucho menos que intervenir. Y ojalá llegue el día en que no necesitemos a la Defensoría de la Niñez. Y ojalá llegara el día en que no necesitáramos al INDH tampoco. Pero dadas las circunstancias, parece que no solo nos necesita, sino que además necesitamos ser reforzados porque la situación sigue produciendo violaciones a los derechos humanos. Dentro de las funciones de la Defensoría de la Niñez, que son muchísimas y que están en la Ley 21.067, que un día de aburrimiento ustedes se pueden leer, un domingo, por ejemplo, muy entretenido, en su artículo 4 hay una letra que dice que debemos velar por la participación efectiva
de los niños, niñas y adolescentes. Y eso obviamente es un desafío enorme en un país adultocentrista en extremo. ¿Cuántos niños hay hoy día aquí? Aparte de esa guagua deliciosa que está allá, que la quiero puro tomar en brazo, no veo ninguno. Con alma de niño me imagino que todos. Excelente. Tenemos una representante del grupo etario. Pero eres solo tú. ¿A dónde? ¡Oh, hola! Pero es que entraste recién, me quieres confundir. Bueno. Pero es muy importante que los espacios empecemos a compartirlos con los niños, niñas y adolescentes. Porque la idea es que también los adultos aprendamos a comunicarnos con ellos hablando en un lenguaje que también sea más simple. Yo acá debo reconocerle, y seguramente ya llevo 20 minutos y me van a tener que parar, pero es un desafío venir a un conversatorio o a un seminario donde hay puros doctores en Derecho. Porque yo no me dio para ser doctora en Derecho, ni me va a dar, claramente. Son demasiado ídolos los profes que están acá. Así que es un desafío para uno que ese nivel no lo hemos alcanzado. Pero yo creo que también tienen el desafío los doctores de bajar el lenguaje para que se entienda de qué estamos hablando. Particularmente cuando estamos en un contexto de necesidad de avanzar en una nueva constitución, donde nosotros como Defensoría de la Niñez no vamos a dejar de, perdón lo coloquial, hinchar, porque los niños, niñas y adolescentes tengan su espacio. No voy a pedir cuota, como mi querida Yanira acá, en relación a la constitución paritaria, ¿no? Que por supuesto yo soy hincha y fans total y absoluta, pero sí tienen que tener espacios de participación. Entonces, cuando hablamos de participación, hablamos de cumplir ni más ni menos con aquello que se relaciona con el derecho a opinión o el derecho a ser oído que tienen niños, niñas y adolescentes asegurados por la Convención sobre los Derechos del Niño. Convención que, no nos olvidemos, se ratificó por Chile el 90, hace 29 años. Y cuando nos preguntamos, ¿cumplimos la convención? No, po. Entonces firmamos tratados internacionales y después resulta que no, bueno, vamos viendo, en el camino se arregla la carga. No. Acá el Estado, en relación a los derechos humanos, no es que le haga favores a la ciudadanía. No es que le haga un favor a un niño, niña y adolescente al darle un espacio de participación y de opinión. Está cumpliendo su obligación jurídica, adquirida al ratificar el año 90 la Convención sobre los Derechos del Niño. Y es importante que todos entendamos y que, por lo tanto, tanto los niños como la sociedad en su conjunto entiendan que el Estado no puede seguir teniendo una lógica de paternalismo y asistencialismo cuando su deber es asegurar el ejercicio efectivo de los derechos. Y uno de los derechos de los niños es el derecho a la opinión, a la participación. Y también a que se le respete el principio de autonomía progresiva, que tiene que ver con que a medida que van adquiriendo capacidades y facultades para ir tomando decisiones, ir participando, se les permitan esos espacios de participación. Y esto está particularmente desarrollado en una observación general del comité, que es la observación general número 12, donde, ojo, no solo hablamos de que el derecho a ser oído se cumple cuando yo genero una instancia formal donde escucho al niño, donde te digo, ¿qué quieres? Entonces tú me dices que haya más niños en esta sala, por ejemplo. Ok, esa es una instancia donde ella podría tener un espacio de participación, pero la exigencia de la observación general es que las opiniones sean tenidas debidamente en cuenta. Por lo tanto, dotemos de espacios de vinculación de lo que le opina el niño en las situaciones que le afectan a las decisiones que los adultos podemos estar tomando. Y hay una brecha sustancial que nosotros podemos ver reflejada particularmente en lo que tiene que ver con los tribunales de familia, donde se dan muchas veces audiencias privadas de los jueces con los niños en el contexto de tramitación de causa, pero que resulta que después, llamativamente en la resolución, no encuentran un asidero real en términos de que esa opinión de ese niño haya sido tenida debidamente en cuenta. Un ejemplo para mí paradigmático es un caso de una chica de 14 años que no se quería volver con su papá a otro país. Declaró eso en la audiencia privada y la jueza, a pesar de ello, resolvió que se tenía que volver. La chica trató de matarse. Y ahí revocó su decisión. Pero no podemos esperar que los niños traten de matarse para poder atender a sus opiniones, ¿no? Entonces, hagámonos cargo de que como responsables adultos tenemos que asegurar su interés superior. ¿Qué hace la participación? La participación es tremendamente positiva porque promueve el empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes. Y eso no es una lucha contra los adultos. Cuando nosotros
pedíamos que se aprobara la modificación constitucional relacionada con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, surgió esta campaña, comillas, con mis hijos no te metas. Carita de mono de WhatsApp, así con los ojos para arriba. Bueno, es que no tiene nada que ver, porque la autonomía progresiva no es una contraposición al derecho de los padres y al deber de los padres del cuidado y la protección, sino que tiene que ver con cómo yo entiendo como adulto a ese niño, niña y adolescente, no como un objeto de protección, sino que como un sujeto de derechos, que tiene derechos por ser persona, que es tan digno e igual como los adultos que estamos sentados en este lugar. Y eso involucra una deconstrucción y un cambio de paradigma que debimos haber hecho como país el año 90, pero que claramente no hemos logrado hacer de manera definitiva. Y es importante tener presente que la participación genera y convoca también a cómo yo luego me vinculo como adulto con los espacios de participación. Por eso es que es tan negativo que hayamos perdido educación cívica, que se disminuyan las horas de historia, que en definitiva tengamos esta lógica educativa desde el punto de vista academicista, donde lo que importa es la nota que te sacas, pero dejamos de ver a la persona como un ser humano integral, a quien tú formes comprometido con ser tolerante, respetuoso, promotor de una mejor sociedad. Eso lo hemos perdido en la educación pública. Y por lo tanto, desde ahí tenemos ese desafío también de cómo reencantamos a los jóvenes para efectos de la participación. ¿Ustedes creen que es casualidad que los jóvenes hayan sido los que hayan gatillado los movimientos sociales en nuestro país? Revolución Pingüina, 2013, evasión del metro. Son los grupos de jóvenes. Los que nos sacan de la modorra, en el fondo, ¿no? Nos chasconean un poco y nos empujan a comprometernos también con un mejor país, con una mejor sociedad, con una sociedad que erradique el individualismo y la competencia. Algo hablaban en el panel anterior, ¿no es cierto?, o los paneles anteriores asociados a esto de libre mercado y todos estos conceptos que en definitiva o nos han poseído de alguna forma. Es importante sí tener presente y no perder de vista que la participación es un derecho, no una obligación. Lo planteo desde la perspectiva de, por ejemplo, el voto, en la lógica voto obligatorio, si es que prosperara la votación desde los 14 o los 16 años. Es un elemento que habría que claramente distinguir en relación con este grupo porque a ellos no se les podría obligar a votar. Desde la lógica de la participación en este grupo es voluntaria. Entonces, nosotros ya en el año 2015 recibimos observaciones del comité en lo que tenía que ver con los espacios de participación de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque lo que el comité reclamó a Chile es que el ordenamiento jurídico no reconozca expresamente el derecho a participación de niños, niñas y adolescentes. Y efectivamente no lo reconoce. No existen espacios reales de participación informales, sino que más bien iniciativas aisladas que son muy positivas, pero que no logran constituirse en una institucionalidad que favorezca que las personas opinen en ese tramo de edad. También cuestionó que la ley de asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, que es una ley que tiene que ver específicamente con esta materia, no hace ninguna expresión de la titularidad de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ay, perturbador los papelitos de Pablo. Ya. Y también que no existan estructuras oficiales para participar. Por ejemplo, en la ley que creó la Defensoría de la Niñez, aparece que nosotros tenemos que tener un consejo consultivo, que no es el consejo del Línea H, afortunadamente. Permítanme agregar. Y en ese sentido, lo que ocurre es que yo podría haber dispuesto en el estatuto que el Consejo Consultivo estuviera integrado por puros adultos, porque no había una exigencia desde ese punto de vista tan clara, ¿no? Hoy día el Consejo Consultivo está integrado por 13 miembros, 7 de los cuales son niños, niñas y adolescentes. También hay espacios de participación, como por ejemplo la Municipalidad de San Antonio, que tiene la Alcaldía Juvenil, donde replican el Consejo Municipal, pero con jóvenes. Y eso que hace que la tabla del Consejo Municipal también la ve la Alcaldía Juvenil, ellos toman acuerdos y decisiones con la misma dinámica del Consejo Municipal, y luego el Consejo Municipal recibe esa información y la integra en sus definiciones. Esos son espacios súper positivos de participación, muy valorados por los jóvenes y no tan adolescentes, sino que también desde los 12, 10 años participan, no hay una restricción hacia abajo. Obviamente una guagua de 3 años no va a estar en el consejo consultivo, digamos, o la deliciosa que anda por ahí, tú podrías, por ejemplo. Ya, entonces,
no podemos partir de la base de que los niños son incapaces de plantear sus opiniones. Primero, fundamental, porque acá como que partimos pensando que los niños no están en condiciones. No, es que es un cabro chico. Entonces, siempre como con la reticencia a que ellos tengan espacios de participación. Entonces, la presunción es al contrario. Yo debo partir de la base que el niño puede participar. Y corre para todo. Lo que considera, por cierto, también los espacios necesarios de participación para niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. Cuando yo hablo de niños, niñas y adolescentes, por favor, hablo de todos, ¿no? Sin ninguna exclusión, de todos. Debe tener conocimiento de lo que le va a afectar, pero no puedo exigirle a un niño un conocimiento exhaustivo de lo que le va a afectar para poder considerar que eso genere el espacio de participación. O sea, si vamos a hablar de la nueva Constitución, yo no puedo pretender que sea como el doctor Baza, el niño, para que sepa de constituciones y solo eso le permita participar en el proceso, ¿no? Evidentemente no. Lo que tengo que lograr es que el niño entienda cuál es el contexto de su participación y de esa manera pueda entregar desde su perspectiva, su nivel de desarrollo, lo que quiere aportar. No puede ser presionado, y eso es fundamental porque obviamente la participación es voluntaria y no puede obligarse a ejercer ese derecho. Y exige que quienes lo escuchamos, ¿no es cierto?, informemos de las opciones que tienen las distintas definiciones o las distintas opiniones que pueda dar. De tal manera de que tengamos presente otra cosa, no necesariamente los niveles de comprensión están asociados a la edad biológica. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en la Fiscalía, había una Fiscalía regional que había decidido que si los niños tenían menos de 4 años, no se les entrevistaba ni tomaba declaración como víctima, porque no podían hablar. Pero hay niños de 4 años que hablan muchísimo y hay niños de 4 años que hablan muy poco. Yo las víctimas más pequeñas que tuve como fiscal tenían 2 años y medio y declararon en juicio. Entonces, no podemos partir de la base de que bajo 14 ningún niño puede hacer esto, sobre 14, que es lo que me molesta a mí profundamente de la Ley de Identidad de Género, donde todos los menores de 14 años quedaron excluidos como si ellos no tuvieran derecho a la identidad como los mayores de 14 años. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, la obligación del Estado es responder a la consideración de cada individuo en su propia realidad, no hacer generalizaciones que impliquen definiciones que evidentemente pueden perjudicar su situación. Tenemos situaciones legales que obviamente dan muestra de donde se considera capaces a los niños, niñas y adolescentes, como los que se expresan acá, pero me interesa hacer un énfasis en lo que tiene que ver con la adolescencia, que es una etapa que ha sido en Chile particularmente criminalizada y estigmatizada, donde hoy día seguimos hablando de que son los... Siempre, a mí me llama la atención, ¿se quema algo? No, es que estos chicos que quemaron, como los niños que queman... Bueno, ¿qué más decir del senador, este señor, algo, que no me acuerdo el apellido, que decía, ¿derechos humanos para quién? ¿Para los niños delincuentes? Bueno, con ese nivel, digamos, en el Congreso Nacional es muy complejo, ustedes comprenderán, hacer ver que los derechos humanos son de todos, pero bueno, hay que seguir peleando. Y la adolescencia es una etapa del desarrollo fundamental que efectivamente, como está descrito ahí, tiene un tema asociado a crecimientos físicos rápidos, un desarrollo neuronal, aumento de la capacidad cognitiva, todo lo que debe favorecer a que yo me comprometa como adulto a generar espacios que se relacionen con nuevas habilidades, nuevas capacidades y nuevas formas de inclusión. Nosotros siempre decimos en la Defensoría, los niños son los principales actores claves de su propio desarrollo, pero también del desarrollo de un país. No podemos vedarles la posibilidad de aportar a la construcción, particularmente en la situación en que estamos hoy día. Y ahí ustedes tienen un gráfico que está basado en el censo 2017 de la cantidad de niños, niñas y adolescentes en Chile. De 0 a 9 años son 2.376.335, de 10 a 17, 1.882.820. Y en términos de género está bastante parejo. O sea, vamos a dejar a más de 4.200.000 personas fuera de lo que vamos a decidir que queremos ser como país. No, me niego. Cambio de paradigma, ya se los conté. Entonces, nosotros dijimos, tienen que existir mecanismos de participación y los hay. ¿Cómo podemos aportar como Defensoría de la Niñez a este desarrollo? Bueno, proponiendo una propuesta metodológica de participación de niños, niñas y adolescentes, que es algo que vamos a lanzar mañana, gracias a un cabildo que ha organizado el Centro de Estudiantes con niños, niñas y adolescentes, en el que yo voy a estar participando,
donde efectivamente lo que vamos a hacer es que ellos conduzcan este cabildo. Porque cuando hablamos de participación de niños, niñas y adolescentes, no se trata de que nosotros como adultos estemos diciéndole a los niños lo que tienen que hacer. Hablamos de que sean los propios niños los protagonistas de la participación. Y eso es lo que tenemos que ver acá. En Noruega hay un dicho que yo lo copio permanentemente. Los únicos expertos en ser niños, niñas y adolescentes son los niños, niñas y adolescentes. Y como a mí me gusta la evidencia y creo que es importante escuchar a los expertos, creo que es hora de que escuchemos a los únicos expertos en ser niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Y es lo que esperamos en esta propuesta. Donde vemos modelos de participación, lo que hicimos fue hacer confluir modelos de Irlanda, de Noruega, pero también una propuesta que estaba asociada en UNICEF y en Australia, y establecen principios básicos de la participación de niños, niñas y adolescentes que están asociados a ¿qué? Asegurar que la participación no les va a provocar daño, obviamente, porque nadie podría generar un espacio así, que debe ser voluntaria e informada, liderada y conducida por niños, niñas y adolescentes cuando sea posible. Por lo tanto, si hablamos de adolescentes, lo que uno debiera hacer es que precisamente ustedes sean los que lideren el proceso. En el caso de los más pequeñitos, un adulto actúa como facilitador de la participación. Ser conscientes, y esto para los adultos es un tema y un llamado de atención súper relevante, de que nosotros no transmitamos nuestras creencias y valores directamente en el contexto de la participación, porque si no, en definitiva, estamos canalizando nuestras propias intenciones e intereses en la participación de los niños, niñas y adolescentes. Tratar, obviamente, de equilibrar las situaciones de diferencia que se puedan producir y tener presente siempre que los niños son muy diversos en sus orígenes, creencias, características y que esas diferencias deben ser tomadas en consideración en ese momento. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos? Los otros eran los principios. Los elementos básicos, espacio. Asegurar las instancias para que esto ocurra. Porque si no podemos declarar que nos interesa la participación, pero si no generamos espacios desde los adultos va a ser muy difícil y tienen que ser inclusivos. Voz. Que efectivamente se considere de manera directa lo que cada niño, niña y adolescente puede hacer. Registrar esa información es muy importante. Ojalá grabar la ocurrencia de los cabildos o de las instancias para que quede registro estricto de todo lo que pasa. Audiencia. Las opiniones, esto es lo que tiene que ver con lo que yo decía de que sean debidamente tomadas en cuenta las opiniones y que no solo generemos el espacio en que se pueda hablar o participar si después no voy a tener eso como ningún antecedente y no me va a tener ninguna incidencia en la toma de decisión. E influencia, dárseles consideración y peso a las opiniones, ¿no es cierto?, por quienes tengan a cargo dicho proceso. Por eso para nosotros es importante que esta metodología la conozca el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que hasta donde entendemos será la institución que lidere los procesos de diálogo, que no sé si ya se han iniciado o no, y a los que pedimos que participen niños, niñas y adolescentes. Y acá tenemos una información estadística que es importante cuando hablamos de la diversidad de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. 5,8 de los niños que viven en Chile tienen situación de discapacidad, lo que implica, obviamente, integrarlos también en las lógicas de cómo los hacemos participar. 2,3 son migrantes, 2,6 están vinculados a alguna situación o programa del Servicio Nacional de Menores, donde ahí también necesitamos generar espacios de participación efectiva. 838 están privados de libertad, también tienen necesidad y derecho a participar. 14 pertenecen a pueblos originarios. Y 22,9 están en una situación de pobreza multidimensional, lo que también hace necesario hacer un procedimiento que se ajuste también a esa situación en términos de cómo les podemos brindar participación. Y acá un especial énfasis a la situación de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. Ellos también, no solo por la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que también por la Convención sobre las Personas con Discapacidad, tienen derecho a expresar su opinión libremente en todos aquellos aspectos que les afecten. Y a ellos también muchas veces los seguimos invisibilizando. O sea, si somos buenos como adultos para invisibilizar a los niños, niñas y adolescentes dentro de ese grupo, a los que tienen o están en situación de discapacidad, los invisibilizamos aún más. Y esa es una situación que tenemos que cambiar. Y por supuesto, para que sea participación efectiva, debemos necesariamente dotar esos espacios del apoyo necesario para que aquellos niños con discapacidad puedan participar. O sea, si es que estamos hablando de un cabildo donde hay algún niño que tenga discapacidad auditiva, yo debiera tener
el mecanismo para que ese niño igual esté viendo, sabiendo lo que está pasando. Un niño con discapacidad visual, exactamente lo mismo, ¿no? Y desde ahí, si hablamos de discapacidad intelectual, yo también podría tener ese apoyo desde el punto de vista de los profesionales que ejercen esa función. Esto implica hacer ajustes razonables al modelo, lengua de señas, braille, ¿no es cierto?, lectura fácil, accesibilidad que tiene que ser, y tiene que ser un diseño universal que desde esa perspectiva sea efectivamente integrador. Y ahí ustedes pueden encontrar la diversa fuente internacional en materia de derechos humanos y particularmente de lo que se relaciona con inclusión e igualdad de niños, niñas y adolescentes. Y entonces la pregunta con la que termino, porque seguramente me pasé 5 minutos, y me pone menos 5 minutos. ¿Qué pasaste? ¿Qué haremos los que estamos acá y no son... Tú te salvas porque tú eres adolescente, muy bien. Tú también te salvas porque eres niña y la guagua también. Pero los demás, incluidos las caras de guagua que hay de estudiantes acá, que uno recuerda sus tiempos de niñez, ¿qué haremos como co-garantes de derechos de los niños para incluir las opiniones de todos los niños, niñas y adolescentes en el nuevo proceso constituyente que el profesor Baza no puede sino considerar cuando sea constituyente de nuestro país? Muchas gracias. A modo de declaración fueron un poquito más de 5 minutos, pero creo que no le importa a nadie. Pocos se atreven a retarme, ¿eh? No, Bien, no es un reto, no es un reto. Bien, Pablo. Bueno, a continuación expone el señor Salvador Millaleo, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, doctor en Sociología de la Universidad de Bielefeld, Alemania, y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Doctor, tiene sus 20 minutos. Bueno, voy a saludar como corresponde. Mari Mari Pulamiem, Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Compuche. Bueno, concordando con la exposición de nuestra gran defensora de la niñez, que la verdad ha hecho un desempeño tremendo en esta crisis de derechos humanos, yo quiero reconocerlo. Pero lo primero que se me viene a la mente, como mapuche, es lo que me dijeron mis peñas en Temuco respecto a esta crisis de derechos humanos. Ahora ustedes están siendo tratados como nosotros hemos sido tratados durante 3 décadas. Ustedes en estos 50 días, como chilenos, están siendo tratados como nosotros hemos sido tratados durante 3 décadas en democracia y mucho antes inclusive. Entonces, así es como nos sentimos nosotros. Se puede protestar, se puede reivindicar derechos y ser maltratado, se puede no protestar y no estar haciendo nada, como Camilo Catrillanca, y ser asesinado. Son cosas que los pueblos indígenas han experimentado históricamente y ahora, bueno, lamentablemente en 50 días han tenido digamos, una película rápida de lo que ha sido el tratamiento que los chilenos le han dado a los pueblos indígenas en estos últimos 200 años. Quiero hablarles de la inclusión de los pueblos indígenas. Precisamente la inclusión de los pueblos indígenas no tiene sentido cuando uno la plantea de una manera individual. No se trata de incluir a un individuo indígena, sea un niño, una mujer, un hombre indígena, con todas las variables. Ahora hablamos de interseccionalidad, digamos, es un factor que por supuesto con otros factores puede disminuir las posibilidades de inclusión. Pero la inclusión indígena no es algo individual, no tiene sentido ponerlo como individual. Por supuesto, tampoco tiene una sola dimensión, no es un problema de recursos, no es un problema siquiera de acceso a la tierra. Es además un problema, siendo un problema de pobreza, siendo un problema de carencia de recursos, es un problema simbólico, es un problema político, es un problema cultural. Es todo ello simultáneamente en un síndrome que determina que los pueblos indígenas no sean parte realmente de la comunidad política que hemos tenido hasta ahora. Por cierto, el problema de la inclusión no tiene que ver con integrar a los indígenas a algo que no son parte, para que sí sean ahora sí parte. Pero la verdad, eso no es sino reproducir, una vez más, darle otra vuelta de tuerca a lo mismo que de alguna manera se ha tratado de hacer una y otra vez con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son sujetos colectivos
cuya existencia como colectivos radica esencialmente, como dice la antropóloga mexicana Consuelo Sánchez, en que no han podido ser reducidos a las formas sociales que ha creado el capitalismo o que se han ajustado al capitalismo. Los pueblos indígenas son una forma de ser colectiva que como realidad social no se ha disuelto en el Estado, no se ha disuelto en las naciones que los Estados han creado, ni se han disuelto en los mercados que ahora gobiernan el mundo. Eso es la, digamos, no digamos la esencia, es la condición misma del indígena, el tener una forma de vida que es alternativa en alguna medida, y sin querer romantizar siquiera, pero que es distinta al menos a las formas de vida usuales a las que estamos acostumbrados en nuestra socialidad, dentro de una nación estatal, dentro de los mercados, dentro de nuestra forma de vida cotidiana como individuos. La forma de ser indígena, por más reducida o golpeada que esté por su dependencia respecto del Estado y la sociedad, radica en una forma distinta de relacionamiento. Esa forma de ser es un irreductible. Es tan irreductible que cuando el pueblo chileno ha querido encontrar el símbolo que los tiene que conducir a manifestar su profunda protesta contra todos los malestares que los aquejan, han escogido la huenufoye, la bandera mapuche, como el símbolo privilegiado que ha guiado al pueblo de Chile a tratar de buscar una democracia más profunda. Porque precisamente es el irreductible que está presente en nuestra memoria colectiva, que no se ha dejado avasallar ni queda desaparecido, aunque ha sido oprimido, aplastado, ofendido, discriminado, pero que está ahí y nos dice que otra forma de vida es posible porque todavía seguimos estando acá. No es porque vayamos a hacer un mundo nuevo, pero seguimos estando acá. Por supuesto, en condiciones deterioradas, destituidas, desconstituidas. La constitución del Estado implicó simultáneamente la desconstitución de los pueblos originarios. Y nos acostumbramos a pensar que el Estado y las formas de vida que circulan en torno al Estado moderno son las formas de vida que siempre hemos tenido, como si nada hubiera existido antes. Como si Valdivia, por ejemplo, se hubiera fundado sobre la nada. Y no había acá una ciudad, un pueblo indígena, que se llamaba Ainil Leufú, y que ahora lo pensamos, solo podemos pensar como Valdivia, que a todo esto como lleva el nombre del jefe máximo de la expedición colonizadora. Es como si un ucraniano, no sé, en el siglo XX, lo hicieran vivir en Stalingrado. Como esto es, Valdivia es Stalingrado, o sea, lleva el nombre del jefe del que te domina y oprime, en fin. Entonces, en este contexto de Stalingrado, eso es lo que es la institucionalidad estatal para los pueblos indígenas, algo ajeno y algo que se constituye a costa, digamos, sobre la opresión, el genocidio, el desconocimiento sistemático de los pueblos indígenas, de sus derechos y sobre todo de su voluntad de existir. La colonización y sus efectos de largo plazo en la colonialidad tienen el sentido de quitarle a los indígenas no solo su forma de vida material, sino sobre todo sus propias instituciones, porque eso es lo que hace a un indígena ser este irreductible distinto, tener instituciones que son distintas al Estado, que son anteriores y diferentes y que de alguna manera pueden persistir. Esa es la definición que da en específico el Convenio 169 y es por algo. Por cierto que la destitución que hizo el Estado con los pueblos indígenas de su poder, de sus recursos, de sus tierras, de sus lenguas, de sus culturas a través de procesos de asimilación forzosa, no ha sido devuelto en este país por ningún proceso constituyente. Es decir, el constitucionalismo en Chile no ha devuelto nunca el poder que se les quitó a los pueblos indígenas, y los pueblos indígenas siguen siendo, por tanto, unos cuerpos extraños. Tan extraños que pese a que nosotros tenemos algunos de los pueblos indígenas más numerosos del continente, como el pueblo mapuche, con 1.800.000 personas prácticamente, somos el único que no tiene ninguna cláusula constitucional que se refiere. Y es más, tenemos escuálidas 3 leyes o 3 normas que se refieren a derechos indígenas y nada más. Somos uno de los pueblos, uno de los países que ha producido menos desarrollo normativo en cuanto a pueblos indígenas, pese a que tenemos una población indígena que es más o menos equivalente a la de México. Nadie se le cabe en la cabeza que eso sea así, pero en términos demográficos es muy similar nuestra población indígena a la proporción a la población en México.
En fin, los pueblos indígenas han estado siempre fuera de pacto, han estado fuera de lo que se ha concebido incluso por las visiones más progresistas en Chile de lo que es el pueblo. O sea, no han sido considerados en la práctica, salvo por algunos breves momentos en que algunos líderes, algunos movimientos caminaron algunos segundos junto a los pueblos indígenas, pero en general ninguna fuerza, ni las más progresistas, lo han hecho de manera persistente de acompañar a los pueblos indígenas, y por lo tanto los pueblos indígenas siempre se han quedado fuera del proceso político. Se han quedado fuera del pueblo, se han quedado en lo que podríamos decir un despoblado. Por eso, digamos, que los liberales, que eran los más progresistas en el siglo XIX, se atrevieron en Argentina, por ejemplo, cuando conquistaron las tierras mapuches, la Pampa Argentina, a hablar de la